comenzar con la jornada. OAP, Oficina Acelera Pyme. ¿Qué son las OAP? Bueno, pues las OAP son una serie de oficinas que ha puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de Red.es. Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y su objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, queremos poner en valor los beneficios que os aportan las nuevas tecnologías en vuestros procesos de negocio, ¿vale? Ese es el objetivo que tenemos. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos desarrollando una serie de jornadas, como la de hoy. Estamos haciendo también visitas a empresas. Estuvimos en el taller en el laboratorio de CIBE, entre otros. Estamos haciendo también demostraciones y showrooms de productos y de soluciones digitales. Por otra parte, tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a solventar las dudas que os surjan en vuestro proceso de transformación digital. Podéis acudir a nosotros o podéis acudir a agentes digitalizadores que trabajan con nosotros y que os ponemos en contacto con ellos en caso de que por nuestros propios medios no podamos ayudaros a resolver vuestras dudas. Y por otra parte, somos puente en el programa del Kit Digital, programa de ayudas de Kit Digital entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores. Y entre otras acciones estamos haciendo demostraciones de productos, de soluciones que van a estar en el Kit Digital, en el marketplace del Kit Digital. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, a través de nuestro correo electrónico o el número de teléfono. ¿Vale? No quiero abrir más. Voy a compartir la pantalla de Rubén. Pediros, por favor, que las cámaras y los micrófonos los mantengáis desconectados para que la conexión sea lo más fluida posible. Las preguntas nos las podéis hacer a través del chat y al final de la jornada les daremos respuesta. Sin más, Rubén, todo tuyo. Vamos a hablar un poco sobre lo que sería el phishing. Esto es algo que atañe tanto al mundo IT como al mundo T, aunque como especialistas en seguridad estamos especializados en el mundo OT, pero eso es algo que atañe a todos los mundos, en cualquier entorno en el que se utilice un sistema, sobre todo en este caso correo electrónico, como vector de entrada de amenazas. Perdón un segundo, Rubén. Disculpa, es que tienes aquí la barra y así la quitamos o ocultar. Pues dentro de lo que son las medidas, las buenas prácticas en el mundo de la ciberseguridad, pues tenemos todo lo que es los intereses que suele tener la pyme y la empresa en general. Suele ser todo lo que es la cadena de suministros, la seguridad en cloud, ¿no? Todo el mundo está pensando en el cloud. Estamos hablando ahora que hay mucha normativa y que hay que cumplir. Por ejemplo, en el mundo industrial estamos hablando de la IEC 62443, que se está imponiendo poco a poco, cada vez se está demandando más. Todo el proceso de certificación de productos y demás basados en estas normativas y además, pues, ¿no?, es cómo integrar la ciberseguridad en el negocio. Pero uno de los puntos más básicos de la ciberseguridad son las personas. Son las personas y el phishing va dirigido directamente a las personas. El proceso de engañar a las personas comúnmente en el mundo de la ciberseguridad se denomina ingeniería social. Es algo que ha sido existido desde el principio de los tiempos, el engañar a aquellos pues mediante diferentes técnicas. Ahora mismo pues, podemos hablar de los romanos, bueno, de lo que sería la guerra de Troya y demás, con el caballo de Troya. De hecho, mucho malware se denomina de esa forma, ¿no? Viene de ahí. Y al final el denominador común es que hay un conflicto, hay un interés, en este caso a día de hoy es económico directamente, aunque también se está dando caso, además lo estamos viviendo a día de hoy, con la guerra de Ucrania, es intereses políticos, geopolíticos, pero comúnmente lo que más nos suele afectar son intereses puramente comerciales, económicos, y todo lo que es la manipulación de las personas es lo que genera ese beneficio para el que lo realiza, ¿no? En este caso, al final, son regalos envenenados, como el caballo de Troya, y aprovechándose de condiciones humanas. Ahora mismo lo único es que simplemente se transmite a través de medios digitales. Antes era de tú a tú, era algo mucho más físico, mucho más directo. Ahora
hay muchas formas de engañar a las personas utilizando técnicas sin que haya esa proximidad. Yo siempre digo que en la ciberseguridad el punto, el eslabón más débil es el lado tonto del teclado. Es decir, somos nosotros. La ingeniería social se basa en engañar ese punto débil que es el ser humano y se utiliza pues, para conseguir información, para obligar a realizar ciertas acciones interesadas por la parte que está intentando realizar este ataque. Y al final es explotar esa vulnerabilidad que es el ser humano, la confianza, el miedo, la incertidumbre que solemos tener, el desconocimiento, y es aplicar determinadas técnicas pues, para explotar esa vulnerabilidad. Aquí podéis ver, estos, no sé si se apreciará, esto es del 2020. Vemos como que el País Vasco estamos ahora mismo en todos los hechos denunciados en lo que sería fraude electrónico. Estaríamos en la cuarta posición, o quinta posición, mejor dicho. Sí, la quinta. El 2019 estábamos en primera posición, segunda posición junto con Navarra. Sigue habiendo mucha denuncia, estos son denuncias además constatadas, de fraude electrónico. En el 2019, aunque la media suele ser de 35.000 euros aproximadamente el daño o la pérdida que supone este tipo de fraudes, el 2019, por ejemplo, ya hubo casos de fraudes por valor de 3,5 millones de euros aquí en Guipúzcoa. Así que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar esto. Es una pérdida económica y hay que ser consciente de que nos pueden engañar y es relativamente fácil. Y tenemos siempre, cuando hablamos, se habla phishing, hablamos phishing, hablamos de un montón de técnicas, hablamos del baiting, spear phishing, pretexting. No, todo esto está dentro de lo que sería la ingeniería social. Todo esto son nombres que se les dan técnicamente, que normalmente utilizamos en entornos de seguridad, pero básicamente todo viene a ser la ingeniería social, ¿no? Cuando hablamos de un quid pro quo, un ataque de este tipo, es simplemente que el atacante llama a números aleatorios haciéndose pasar por soporte o por el Departamento de Recursos Humanos. Habitualmente suele ser soporte. Por ejemplo, hay un caso que es masivo a nivel mundial, que se hacen pasar por el soporte técnico de Microsoft y te indican que se está produciendo un problema con tu ordenador y que tienes que hacer determinadas acciones para solucionarlo. Obviamente Microsoft nunca si no tiene un contrato contigo, no se va a poner en contacto directamente y menos para solucionar un problema con tu PC. Pero es que esto no está afectando a empresas, sino también a ciudadanos. El pretexting es crear un escenario. Esto es como en Ocean Eleven y demás, crear una situación en la que se orienta a la víctima a realizar determinadas tareas. Por ejemplo, el caso que comentaba antes, tienes un problema con el ordenador, tienes que solucionarlo. Es un escenario inventado, el ordenador no tiene ningún problema. Pero esto se suele utilizar mucho para exportar, o sacarle información extra a la víctima de cómo es la empresa o qué cuentas tienes, por ejemplo. El phishing es lo que vamos a hablar hoy en mayor profundidad, que básicamente es suplantar la identidad de una persona mediante correo electrónico o incluso suplantar también lo que serían webs completas, haciéndose, por ejemplo, basarse por LinkedIn o por Facebook o por cualquier herramienta, cualquier página que accedamos habitualmente. Al final hay dos tipos de phishing, podríamos decir. Sería el genérico, que es el que recibimos masivamente. Estos son campañas orquestadas que se basan en haber recogido un montón de direcciones de correo o de datos de una aplicación, por ejemplo, en LinkedIn, y mandar masivamente, como si fuera una campaña de marketing, un correo específico, haciéndose pasar por otra persona para conseguir determinada acción. Cuando hablamos de spear phishing,
esto ya estamos hablando de algo muy concreto, esto es dirigido. No tiene por qué ser contra una empresa concreta, puede ser contra un sector concreto. Y se aprovechan de campañas o de información recogida específicamente de esa empresa o de ese sector. Además, ya estamos hablando de dominios ya muy personalizados para orientar directamente lo que sería el ataque y engañar concretamente a esas personas. El diversion thief sería simplemente pues, hacer que, por ejemplo, en un pedido de Amazon me lo manden a otro sitio. En este caso, a nivel empresarial, podemos el fraude del CEO. El fraude del CEO que básicamente es en medio de una conversación legítima. El atacante se mete dentro de esa conversación, habitualmente por correo electrónico, modificando la información para que el número de una cuenta en una transacción económica del cliente-proveedor vaya contra el ingreso de esa transacción vaya contra una cuenta no legítima, sino la del atacante, o sea, para robar esa cantidad acordada en esa conversación ya establecida, una legítima. Básicamente es eso, cambiar la entrega de un material o de una cantidad económica. Y el tailgating, piggybacking y todo esto es básicamente ya es en entornos físicos, consiste en entrar en entornos restringidos colándose, como aquel que se mete dentro de un torno justo cuando pasa aquel que tenía una autorización correcta. Esto ya es entornos físicos, suele ser para adquirir información. Entornos ya más críticos puede ser para hacer sabotajes o introducir dispositivos ajenos a la empresa, pues para realizar un control de la misma. Suelen ser entornos muy controlados a los que se dirige y no es muy habitual, pero se han dado casos a nivel internacional. El phishing básicamente es una mezcla entre phishing y el voz IP, sería utilizar técnicas de voz artificial, como aquellos sistemas automáticos cuando cogemos el teléfono nos dictan diga sí o no para acceder a determinado servicio, hacerse pasar por uno de esos servicios y manipular para entregar información, por ejemplo, números de visa, códigos y demás. Esto es algo también que se utiliza. Y además con las técnicas que hay a día de hoy de inteligencia artificial y generación de habla, es prácticamente indistinguible de lo que sería un sistema real, un sistema legal, digamos. De lo que serían las campañas de spear phishing, estas que son completamente dirigidas contra una empresa o contra un sector, hay que tener en cuenta que podemos tener un índice de éxito del 25%, de más del 25%. Estos son datos recogidos del 2019. Esto es muy alto y el coste que tiene hacer este tipo de ataques es muy bajo. Por tanto, esto es el vector de entrada de ataque para este tipo de fraudes, es muy alto, muy fácil para los atacantes utilizar el spear phishing, estas técnicas de suplantación de identidad para conseguir sus objetivos. De hecho, del 2020 podemos ver que el 23% de los ataques que se realizan son de spear phishing. El resto también tenemos explotación de vulnerabilidades, phishing genérico, estamos también hablando que es un 16%. Esto ya es las campañas como las de correos. Tienes un paquete perdido, todo el mundo tiene un paquete que todavía está esperando a recoger, porque además con la pandemia hemos llegado a utilizar de forma habitual el comercio electrónico. Entonces, es normal que todo el mundo tenga un paquete pendiente. Mandar masivamente a la población, independientemente de empresas, ciudadanos, simplemente listados genéricos de direcciones de correo, que tienes un correo pendiente, todo el mundo va a mirar, porque es la curiosidad. Seguro que es esto que estoy esperando. De eso se aprovecha el spear phishing, el phishing genérico. El spear phishing ya requiere cierto conocimiento del sector al que se está atacando. Pero el resto de técnicas, ya veis que tiene bastante diferencia, ¿no? Estos son los ataques recogidos, los vectores lo que se llaman los vectores de entrada de malware. Ya veis que lo que sería un ataque genérico
en lo que serían el phishing. Son, por ejemplo, este de recogida de un paquete, que tenemos un paquete para recoger. Ya vemos que los logos no son muy similares, hay diferencias. La típica, que además estamos recibiendo mucho por SMS, estos mensajes que tienes un problema con la cuenta, tienes que introducir tus datos para comprobar que eres tú realmente. Todos estos son ejemplos de phishing que nos está llegando de forma genérica. Y todos nos van engañando, nos van con el miedo de vamos a perder la cuenta o con la esperanza de ganar un premio o de participar en algún encuentro de cierta índole, o que has perdido el móvil y uy, lo tienes por ahí. Nos engañan con este tipo de situaciones, ¿no? O indicándonos, ¿no?, que tienes el equipo infectado. Eso es muy habitual desde que empezamos a utilizar Internet, el típico banner que nos aparecía ya por el 2000. Hemos detectado un virus, pincha aquí para solucionarlo. Ahora es por correo electrónico. Obviamente ahora la navegación es bastante más segura que antes, pero el correo electrónico es algo muy dirigido, es algo muy personal. Llega a calar en la gente. De las técnicas que se utilizan de esta ingeniería social para engañar, podemos hablar que es el respeto a la autoridad, por ejemplo. Uno de los clásicos es: yo soy el responsable de soporte, o soy el CEO, haz esta tarea porque lo mando yo, porque soy el jefe. El no atrever a coger el teléfono y llamar y consultar. Oye, ¿esto es real? Este tipo de ataques pueden ser no solamente por correo electrónico, pueden ser directamente una llamada, haciéndose pasar por otra persona. También esa voluntad de ser útil, y lo estamos viendo ahora mismo con el caso de la crisis que tenemos ahora entre manos de lo que sería la guerra de Ucrania. Hay mucho delincuente que se está haciendo pasar por el gobierno ucraniano, lanzando campañas, solicitando ayuda financiera, recogiendo dinero para quedárselo ellos, haciéndose pasar por lo que sería el gobierno ucraniano o ONGs dedicadas a ayudar en esta crisis. Es la voluntad de ser útil, esa voluntad de decir voy a ayudarles, de eso también se aprovecha. Pero esto no tiene por qué ser una campaña de donaciones, también puede ser una campaña de actividad. Si en lugar de decirnos dona este dinero, nos dijeran pulsa en este botón para apoyar o registrar firmas digitales como en change.org, que eso no cuesta nada y todo el mundo es capaz de darle ese botón podría suponer lanzar un ataque de denegación de servicio desde tu propia máquina contra una entidad que no tiene por qué tener nada que ver con lo que se está promocionando, se está solicitando en ese correo electrónico. El temor a perder algo es el típico que tenemos con los casos de cuentas, visas y demás, y fraudes bancarios. En este caso, se suele decir que vas a perder acceso a tu visa, entonces tienes que autenticar y entregar toda la información que el atacante está recogiendo, y luego es realmente cuando ejecuta el fraude y realmente te roba, ¿no? Ese miedo de decir voy a perder la visa, voy a perder el acceso a mi banco, eso es lo que te genera esa angustia que se aprovechan. No tiene por qué ser... esto no todo el mundo le sucede, pero es parte del ser humano, y ese miedo a perder algo es mucho más importante que la alegría de ganar algo, que sería otro de lo de has ganado un premio. Eso tiene menos impacto, el que te llegue un correo de ese tipo, que vas a perder el acceso a algo. La vanidad, por ejemplo, también, sobre todo en redes sociales, reconocimientos y demás, tienes un premio, tienes la posibilidad de acceder, por ejemplo, en aplicaciones de contactos y demás, tienes más posicionamiento. Que hemos visto, por ejemplo, en LinkedIn un fraude muy típico es
en LinkedIn ver el perfil de una persona y mandarle un correo haciéndose pasar. Hemos visto que tu perfil es tan impresionante que te queremos contratar, ¿no? Entonces, estamos ahí apoyando ese ataque, se apoya sobre todo esa vanidad de, joder, me han reconocido, entonces voy a poder conseguir un puesto mejor. Y simplemente con halagos y demás es fácil que pinchen en el PDF o en el documento o ejecuten tal acción para realizar lo que desea el atacante. Y algo muy interesante es que en casi todos este tipo de ataques siempre hay una parte de urgencia. Tienes tanto tiempo en hacer esta acción. Si no, lo perderás, o si no, no podrás acceder a esta recompensa o a este evento. Es para no dejar de pensar. En el caso, por ejemplo, del fraude del CEO es, oye, esto es urgente. El fraude del CEO, yo me hago pasar como atacante por el responsable de la empresa o el entorno financiero, oye, tienes que cambiar este dato de esta transacción porque es urgente. O sea, tenemos poco tiempo, no puedes... Así no le da tiempo a la víctima, a la persona que se le lanza este engaño, a contrastar la información, por esa premura que se solicita. Pero esto en todas partes siempre aparece. Esto es algo muy típico en marketing. Cuando nos lanzan ofertas que van a durar cierto tiempo, pinchamos simplemente o compramos o aplicamos el dato porque tenemos esa urgencia a la hora de vamos a perder la oportunidad o vamos a sufrir algo malo si no lo hacemos. Lo que sería el arte de la guerra es Sun Tzu, que el arte de la guerra se basa en el engaño. Y esto estaría dentro de lo que sería el ciclo de vida del ataque. El ciclo de la vida del ataque es lo que normalmente utilizamos en ciberseguridad industrial, bueno, en ciberseguridad, toda la cadena de eventos y de operaciones que se deben realizar para que un atacante consiga su éxito. El primero suele ser el reconocimiento, saber qué es lo que quieres atacar, cómo lo vas a atacar. En el caso de phishing y técnicas, ¿no?, de estas de ingeniería sociales, conocer cuáles son mis víctimas, sus direcciones de correo, recoger esa información, a qué se dedican si es un spear phishing. Y lo quiero hacer más enfocado a un sector concreto, a una empresa concreta. Una vez que ya tenemos esa información de cómo funciona más o menos ese entorno, sería ya poner un cebo, crear ese correo electrónico para que pinchen o crear ese escenario que comentábamos antes, ¿no?, de esto es lo que quiero que pase, entonces voy a plantear esta situación, este correo con esta llamada. Una vez que hemos conseguido ese cebo, es lanzarlo y esperar a que pique. Y en el momento que piquen, que alguien dé en el clic, abra un documento o ejecute un programa, eso ya es la activación, ¿no? Es lo que nos da el acceso. Todo este proceso normalmente suele ser utilizado en la parte del reconocimiento, cebo y acceso. Suele ser lo típico de una campaña de phishing en la que una vez que se ha conseguido el acceso, esto puede ser directamente ejecutar un malware, un ransomware que nos cifre todo el dato y ya esto pasaría al ataque de un ransomware. Ya lo llamaríamos como un ataque de ransomware. Esta parte de entrada, esta de meternos ahí dentro, esto es lo típico que hablamos siempre de phishing. La parte de persistencia, ejecución, exfiltración y extinción, eso ya son fases más avanzadas dentro de un ataque de ciberseguridad, pero que en este caso no vamos a tocar. La parte de persistencia es simplemente que nos queremos quedar en la empresa donde hemos metido. La ejecución es realmente cuál es el objetivo de hacer todo este proceso, de este ataque. La exfiltración sería habitualmente sacar la información, recursos económicos, lo que fuese, datos habitualmente, para hacer luego otro ataque o para ya realmente solicitar pues, un rescate sobre esa información o una extorsión de voy a hacer público estos datos o no. Y la extinción, esto ya es en casos de lo que habitualmente se denomina APT,
Advanced Persistent Threats, los APTs, que son ataques ya muy concretos contra empresas o gobiernos que buscan un robo de información habitualmente, más que algo financiero, un sabotaje. Todos estos procesos, como os he dicho antes, nos vamos a quedar con estos tres primeros, que sería la parte de reconocimiento, el cebo, que sería y el acceso, la explotación ya directamente lo que queremos hacer. Esto sería la parte de phishing, de todo lo que es la parte de ingeniería social. Entonces, dentro de lo que es estas tres fases, el reconocimiento y demás, es que estamos en un mundo completamente expuesto. Y hay que ser conscientes. Ya no solamente como empresa, sino como propio ciudadano. Tenemos más o menos en entornos urbanos, pues tenemos unos 7.750 millones de personas que trabajan ahí, el 55% de la población. Tenemos dispositivos móviles, esta cifra ya se ha quedado corta, entiendo yo, que tendremos ya prácticamente un dispositivo o dos dispositivos móviles en el bolsillo. Básicamente son ordenadores, son otro punto de acceso a un montón de información que no tiene por qué ser Internet. Como he comentado antes, muchos de los ataques que se hacen simplemente por voz. Usuarios de Internet, tenemos casi 5 millones, estamos cerca de los 5 millones y esto va creciendo constantemente. Estos son datos del 2019, entonces esto se habrá quedado obsoleto. Y los usuarios activos en redes sociales, que al final es donde publicamos un montón de información sin darnos cuenta. Pues somos casi 4 millones y subiendo. Toda la información que dejamos en estos entornos, cada vez que nos registramos en una página, cada vez que vemos una publicidad, es información que estamos dejando, información digital. Estamos dejando un montón de información de la que no somos conscientes. Y esta es nuestra huella digital. Y esa huella digital es la que se utiliza para hacer ese ataque de reconocimiento. Para recoger esas direcciones de correo, esos números de teléfono que hemos dejado en un montón de sitios, hay unidades dentro de lo que es el cibercrimen, hay unidades específicas que se dedican a recoger estos datos, a hacer un paquete y hacer una clasificación. Todos estos son personas entre tal y tal edad. Todas estas direcciones de correo o estos dominios pertenecen a empresas de este sector y se dedican a hacer ese tipo de paquetes que se venden a la gente que luego va a realizar los ataques. Y es información que dejamos de forma inconsciente en lo que sería el mundo digital de Internet. Pues, ¿cómo lo recogemos? Pues cuando dejamos tantas pistas, estas entidades, nuestros ciberdelincuentes que se dedican a recoger la información, son capaces de trazarlo. Y, como decía, con direcciones de correo, relaciones con empresas, a qué empresa se relaciona con qué, a qué sector pertenece. Dentro de lo que sería el esquema organizativo de la empresa. Incluso, al final es lo más interesante y lo que suele ser los números de teléfono. Y toda esta información son inteligencia de fuentes públicas, lo que se llama OSINT, y hay herramientas específicas que gestionan toda esta información. No es que sean capaces de extraerla directamente de Internet, es que también da mucha ventaja a la hora de generar estos informes, sino simplemente a representarlo, a recogerlo y hacer un paquete. Matego es una de las más populares, que permite hacer cuadros, esquemas y demás, como este cuadro típico de las películas de detectives, ¿no? En el que nos van haciendo todas estas pistas. Pero ya con información digital, con información que es explotable. Tenemos herramientas como ReconNG para recoger información sobre dominios. Sodan es una base de datos, es un buscador como es Google, como es Bing, que básicamente busca vulnerabilidades o entornos expuestos en lo que es el mundo industrial. No es una herramienta de malware de por sí, esto es un buscador como es Google. El creador de esta herramienta, de Sodan, lo realizó, la creó para hacer esa concienciación de que estamos exponiendo mucha información, mucho sistema en lo que es Internet sin ningún tipo de protección y de forma completamente reconocible. Google Docs son
esos trucos a la hora de hacer búsquedas dentro de lo que es un entorno de información indexada como es Google, permitiendo búsquedas sobre un dominio, una dirección concreta y esa actividad que ha tenido. Todo esto, al final, y juntando lo que sería la información en Malteago, pues son estos paquetes que os comentaba antes que circulan en Internet. Cuando hablamos de exfiltración de bases de datos, de direcciones de correo asociadas a vulnerabilidades, asociadas también al password, suele ser típico que se utilizan aquí en estos entornos y se venden ya orientados a lo que es un sector concreto o un entorno de población, personas. Estos son direcciones de correo con sus correspondientes password de hombres entre 30 y 40 años, por ejemplo, o empresas. Con todas estas herramientas que son gratuitas, están disponibles, son open source, se puede hacer esto directamente. Y las podemos utilizar nosotros también para ver cuál es nuestra huella, cuáles son esa información que estamos dejando fuera. Al final, la evolución de estos engaños, ya están utilizando muchas técnicas de generación de imágenes, como en este caso, ¿no? De caras completamente inventadas. No estamos inventando personas. No solamente personas, sino también las voces de generación automática de lo que sería la voz, de reproducción. Tenemos Alexa, tenemos Google Assistant que nos habla directamente y es un entorno, es una entidad virtual. Ya no solamente con lo que es las fotografías, sino también con el vídeo, nos podemos crear entornos, la videoconferencia. Lo que estemos viendo al otro lado no tiene por qué ser real. Hemos llegado a ese nivel de engaño, ¿no? A la hora de crear esos deepfakes, que es lo que podemos poner en palabras de una persona. O sea, podemos poner las palabras que queramos dentro de una imagen, un vídeo de una persona. Y esto es todavía un engaño mayor. Y si lo estamos haciendo en un entorno en tiempo real, como una videoconferencia, como una llamada de teléfono, ¿quién no pica en eso? ¿Quién no se queda engañado? Por mucho que nos esté diciendo barbaridades, ¿no? Retira todo el dinero de esta cuenta y mándalo a esta otra. Entonces, la tecnología a día de hoy de engaño es tan potente, basada en lo que sería realidad virtual, que somos muy susceptibles de caer en ella. Entonces, una técnica muy fácil, muy sencilla de hacer es hacer un perfil falso en LinkedIn con algo completamente inventado. O sea, directamente no nos hace falta más que hacer una cuenta en Google, crear un personaje, crear una cuenta en LinkedIn, crear un perfil, hacer una relación inventada y utilizar este elemento ya para hacer un ataque, básicamente engañar, pedir solicitudes de contacto a gente y recabar información para lanzar pues luego una solicitud de mira, tengo una propuesta para hacer un curso o para hacer un evento, necesitaría tu ayuda. Este es el PDF, este es el fichero con toda la información. Esto ya es algo que se hace de forma completamente automática y que permite el engañar a todos estos clientes de redes sociales y demás. Uso LinkedIn porque es habitual en entornos empresariales, ¿no? Como herramienta, ¿no? de ayuda. Y es algo en lo que LinkedIn, por ejemplo, Ahora. Entonces, lo que habíamos quedado en que crear un perfil falso es muy sencillo y es una forma de engañar. No me marca, se está viendo la otra pantalla. Sí, es que no lo veo eso. Esto.
no le ha gustado mucho. Ya se ve. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que comentábamos antes con un perfil falso. Que estamos recogiendo información de inteligencia, de estos contactos, de esta actividad. Podemos interactuar con esos contactos que estamos solicitando y demás. Podemos mandarles correos que no tienen por qué ser inicialmente aquellos que nos van a generar ese mal, ¿no? No va a ser el malware que nos van a mandar de buenas a primeras. Pero sí que puede ser información que permita luego realizar un ataque mucho más exhaustivo, porque en un entorno, por ejemplo, de spear phishing, que es muy orientado, enviar exactamente ese mail que estaban esperando contra esta organización, habitualmente cuando se habla de spear phishing. Y es para distribuir malware, recabar información, etc. Ahora que esto no funciona. Entonces, al final esto ha evolucionado mucho de lo que comentábamos, los engaños, estos que se dedican al timo, pues el phishing no deja de ser otro timo que explota esas vulnerabilidades que comentábamos, ¿no? de lo que sería la naturaleza humana. Todas estas campañas de marketing que son muy masivas, que seguro que hemos recibido alguno en nuestros buzones, son estos elementos que, además estos son reales, la campaña de correos para desplegar ransomware, documentos de banca electrónica para recabar información y robarnos nuestras cuentas. La agencia tributaria también fue bastante famoso, es algo que dio mucho que hablar porque picó mucha gente en este sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Contra estos clics, estas opciones, ¿no? Que nos dicen, oye, que nos están pidiendo, ¿no? Todo esto siempre en estos correos, siempre pues tenemos una advertencia, tenemos una urgencia, siempre es algo con lo que tenemos que lidiar. Y es lo que hablábamos antes de la naturaleza humana, quejas legales y demás. Pues lo que vamos a hacer ahora es una pequeña prueba pues esto es algo que está en Google, directamente podemos ir a verlo, que es un pequeño examen para detectar lo que sería lo que es un phishing. Pues simplemente vamos a esta página web. Vamos a salir de aquí. Que me deja. Vamos a hacerlo. Vale, me lo he puesto en portugués. Pero... Este es un test que simplemente vamos aquí a poner. No hace falta registrarse, simplemente es poner unos datos y ya está. Vamos a verlo en pantalla grande. Aquí directamente pues tenemos esto es un examen que proporciona Google para que veamos cómo es, para concienciar, para que tengamos ese concepto de qué es lo que tenemos que mirar a la hora de enfrentarnos con un correo electrónico. Esto no está destinado a empresas, está destinado a lo que sería ciudadanos, usuarios de las aplicaciones de Google. Y son 10 ejemplos. Obviamente, si ya lo habéis visto, lo habéis repetido, pues esto siempre va a ser lo mismo, pero la primera vez viene muy bien para identificar estos correos maliciosos, en qué es lo que nos tenemos que fijar. Y, por ejemplo, aquí nos mandan un correo electrónico, Luis Gómez, 8000, Gmail, parece que es un documento, departamento del 2022, miramos y el link, ya veis abajo, si os fijáis, cuando yo pongo el puntero, aquí aparece una dirección, pero está asociado a Luke Johnson. No corresponde con el mensaje de la persona, no corresponde. Esto que tiene, pues da que sospechar. Entonces yo diría que esto es phishing. Y efectivamente es phishing. Y el propio test nos va a decir
Pues sí, mira, aquí drivegoogle.com, este dominio no es un dominio de Google, es un dominio que parece, pero no lo es. En este caso, tenemos aquí, has recibido un fax y tienes aquí que recibiste esto, es de fax. Y si vemos que aquí es un no reply, el típico no reply de no quiero que me mandes nada de vuelta, no quiero que me respondas. Y pone aquí directamente que no es lo mismo, que ese fax. El dominio no corresponde con lo que sería la empresa. Y si vemos aquí, otra vez en este enlace aparecen datos un poco extraños, sobre todo Mail.ru, X. Obviamente esto es un phishing también y deberíamos descartarlo. Si le damos a más información, pues ya vemos que el dominio es parecido, pero no es lo mismo. Es diferente. Y además, el enlace dirige a este otro dominio. Esto a veces lo podemos ver y cada vez se está aprovechando, ¿no?, que la gente no lo ve y que los navegadores cada vez ofrecen menos esta información para hacerlo todavía más fácil, pero hacerlo más fácil para que no tengas que saber lo que es una URL, no saber lo que es dominio, también impide que podamos ver estas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí a alguien que nos manda un correo y dice, ¿te acuerdas de esta foto? Y solamente hay un enlace. Si vamos al enlace, vemos que parece que es drive-de-google.com, pero si seguimos el dominio es .download, fotos, son dominios encadenados. Esto no nos tenemos que quedar simplemente con lo que aquí empieza, sino con todo el dominio. Y lo último, lo importante son estas dos. Esto es lo que nos indica. Las dos, dentro de un dominio de Internet, estas son los que realmente nos indica la información, la fuente. El resto son subdominios. En este caso es un phishing. Y si vamos a la información, no nos está mandando a Google Drive, sino nos está mandando a lo que comentábamos antes. En este otro, parece que te has quedado sin almacenamiento, el típico correo que nos manda Dropbox, si hemos utilizado alguna vez Dropbox, indicando pues nos hemos quedado sin correo y demás, todo parece que es exactamente el mismo de siempre. Vemos que nos manda dropbox.by y todo es de Dropbox. Entonces, esto parece que es legítimo, ¿no? Si yo le doy a legítimo, es correcto. Sí, sí. Dropbox existe, es un remitente que existe y todos son enlaces, además son seguros, están en HTTPS. Lo vemos abajo siempre cuando lo ponemos encima, esa barra de estado nos indica. Entonces, vemos aquí, esto es legítimo y las URLs parecen seguras. En este caso, pues mira, buenos días, Seur, adjunto un informe de situación financiera para que lo revises y demás. Bueno, parece que está bien. Sara Martín, de Escuela Westcombe, parece que está bien. Aquí todo parece que es correcto. Entonces, ¿pincharíamos o no pincharíamos aquí? Hay que también quedar, cuando vemos las cabeceras, hay que ver qué es lo que nos están mandando. Pues todo parece que es correcto. Del Colegio Montellano, a la Escuela Westmont. Ahí está. Ahí está. Nos está mandando de una escuela, pero aquí es del Colegio Montellano. Es phishing. ¿Por qué? Por eso. Nos está mandando de un remitente, pero que no es exactamente el mismo. Y los PDFs suelen ser uno de los vectores de los malwares que confiamos todos porque pensamos que es un documento normal y que no nos puede hacer nada, que no tiene macros, y realmente es una de las fuentes de entrada de malware más habituales, porque un PDF sí que permite hacer muchas cosas. Aquí tenemos otro correo de estos, además que dice la urgencia, ¿no? Ya indican además en color rojo, ¿alguien tiene tu contraseña?
y tenemos ahí Google Reply, parece que es Google Support, Google.support. Nos falta el, Claro, o sea, el punto. nos falta el punto. Un punto nos falta ahí. Entonces esto es phishing, porque nos falta el punto y es correcto. Y la información es que es exactamente Google Support, no existe. O sea, eso no es un dominio de verdad. Tendría que ser un .com, Google, además un google.com, no punto support, o sea, no. Tiene que ser algo diferente. Y además, esto no lo he visto, pero que aquí también te mandaba un enlace que no era de Google. Pero siempre hay que tener eso, adelantarse a lo que nos están mandando, ¿no? Los malos. En este caso parece que se están atacando de nuevo y hay un no repli de Google, support, otra vez un poco raro, cambiar la contraseña y si vemos ahí también tinyurl.com el dominio. Esto es phishing también. Y es por eso, Google Support no se utiliza, tendría que ser un google.com. Y nos está mandando a tinyurl. Y este, por ejemplo, me dice, ¿te has registrado en un evento de servicios de planificación de viajes? O sea, aquí me está pidiendo solicitud de, por ejemplo, esto es algo típico de TripAdvisor y demás, que cuando te autenticas con las credenciales de Google. Y esto, pues aquí habría que ver si las políticas, si todo lo que está viniendo aquí es correcto. Aquí es de securitygoogle.com, es algo que es de tu cuenta. Estos son correos legítimos. ¿Por qué? Porque aquí aparece el nombre de la aplicación que quiere dar los datos y tiene que aparecer ese nombre de aplicación y su dominio y todo correcto. Es lo que hay que verificar siempre. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Que cuando tú le des en permitir exactamente qué es lo que vas a proporcionar de permisos a esa aplicación. Esto es este test fácil, sencillo, que permite tener esta visión, ¿no? De este primer paso educativo a cualquiera que quiera meterse pues a mirar estos elementos, ¿no? Vamos a... Hay muchos... estos son campañas de concienciación. Lo que hemos visto ahora simplemente es la parte del aprendizaje, de enseñar cómo distinguir estos elementos. Aquí hay un montón de campañas que son o herramientas que nos permiten hacer este tipo de campañas de formación y demás. Desde SIUR estamos realizando esa labor de generar campañas con las empresas del tejido industrial guipuzcoano que quieran colaborar y quieran participar en ellas, en el que se lanzan estos phishings, estas campañas que ahora veremos cómo se puede hacer de una forma pues, independiente, utilizando herramientas de este estilo. Pero nosotros ya facilitamos esa labor. Lo que hacemos es simular que somos un atacante que estamos mandando contra una empresa volúmenes de correos para engañar a esos usuarios y cuando son engañados, aquellos que son engañados se les da esa formación. Hay dos tipos de formación, aquel que ha sido engañado realmente y luego una más genérica para aquellos que la habéis hecho bien. Pero existen muchas herramientas de este estilo, de pago y demás. Desde SIUR estamos trabajando en ello. Sí. El modo de vista, cambia el modo de vista que estamos viendo. El modo moderador, o sea, en vez de. Sí, es verdad, no me doy cuenta. Estamos viendo nosotros en modo. No lo presento. Sí. Es que hemos cambiado. Ocultar esto. Mira, me doy cuenta yo. Es que esto no le gusta. No sé por qué no le gusta hacer este cambio ahora. Desde SIUR estamos utilizando herramientas. Ahora le he dado otra vez. ¿Vale? Para hacer este tipo de campañas. Pero si tenéis ganas y queréis utilizar estas herramientas como algo habitual, aparte de estas herramientas hay muchas que son comerciales, que dentro de las empresas guipuzcoanas dedicadas a la seguridad, muchas utilizan estas herramientas para gestionarlo ellos, igual que hacemos nosotros
de cara a ciudadanos, o sea, lo que sería el tejido industrial en guipuzcoano, también podéis utilizarlas. O sea, son herramientas que son muy similares a las que utilizan los malos, que son herramientas como GoFist, muy sencillas de utilizar. Tiene su complejidad a la hora de hacerlas funcionar, porque requieren tener la conexión a internet, tienes que mandar volúmenes de correos de una forma un poco extraña, que normalmente los servidores de correos suelen ser reacios a aceptar estos correos. Pero lo que es la gestión es bastante sencillo, es gratuito, esto es open source, se puede descargar y utilizar. Y os voy a enseñar lo que sería una plataforma como esta, que es GoFist, que la tenemos, voy a quitar esto de aquí, que estaría aquí. Esto lo tengo instalado en una máquina virtual, en Kali, Linux. Funciona también bajo Windows. Es simplemente descargar lo que sería el paquete, tener instalado el lenguaje de programación Go, todo lo que es el framework Go, y ya está, ya estaría funcionando. Funciona en Linux, Windows, macOS, todo lo que esté portado Go. E incluso mantiene su propia base de datos, o sea que no hay que instalar absolutamente nada, simplemente montarlo. Y lo que nos permite es montar campañas de forma manual. O sea, no tenemos que... Yo recomiendo que utilicéis, si queréis participar con nosotros en lo que serían esas campañas de concienciación de phishing, que trabajéis con nosotros o con empresas ya dedicadas a la ciberseguridad y con sus servicios y demás. Pero si tenéis un equipo pues IT y tenéis un nivel de madurez X y queréis tener algo, lo podéis tener de forma fácil y sencilla, que simplemente es esto, es GoFish. Y aquí lo primero que nos va a pedir es tener un perfil para enviar los correos, que simplemente tenemos que crear aquí, tener un servidor de correo al que podamos mandar correos, que nos haga esa labor de enviar de forma masiva correos. Obviamente no tendríamos que utilizar el servidor de correo corporativo, y menos si estamos trabajando con un Office 365 o como estamos trabajando con un Google Cloud, porque Google Cloud nos va a meter en lista negra. Tiene que ser algo que tengamos nosotros controlado. Esto puede ser incluso un servidor SMTP que tengamos en local, pero que tenga conexión a Internet y que sea capaz de lanzarlos. Y que no tengamos miedo de que la dirección de Internet de salida de este servidor nos la puedan cambiar. Habitualmente, la típica conexión que pueda ser de uso doméstico, ¿no? Es algo que es económico y que funciona muy bien. Y además que lo podamos cambiar habitualmente para que no nos metan en listas negras, porque es lo que nos va a pasar si lo mandamos sobre todo a donde no debemos. Esto es para uso interno. Si lo hacemos con nuestro servidor, ya le diremos que tenga este agente, este equipo en el que estemos instalados, que tengamos instalado GoFish, tenga permisos para hacer esas maldades, ¿no? De enviar de forma masiva correos. Simplemente aquí montamos lo que sería este reenviador de correos. Tendríamos que definir una página una landing page, una página de inicio, en lo que nos presentaría cuando pinchésemos ese correo electrónico malicioso, cuando resultase la persona al que vamos a mandar ese correo engañase. Normalmente estas páginas, estas landing page de conexión, lo que suele ser es tenerlas ya directamente un portal, la intranet, por ejemplo, en la que ya tenemos, oye, has sido engañado, haz este curso. En nuestras campañas es lo que hacemos. O sea, oye, has sido engañado, vas a tener que pasar por aquí y hacer ese ejercicio, por ejemplo, como el que hemos visto que tiene Google de forma abierta. Y aquí, por ejemplo, para hacer un poco de maldad, lo que he hecho es coger una copia de LinkedIn. Simplemente con poner la dirección, si es la intranet, ponemos la intranet, si es cualquier cosa, nos la pondré aquí y directamente pues, nos crea esa página de LinkedIn. En este caso, una copia que nos dejaría aquí. Entonces, cada vez que alguien pinchase en ese correo electrónico que vamos a mandar para hacer ese phishing, estaría conectándose a
aquí, a este servidor, donde tengo yo montado en local, pero le aparecería como si fuera la página web de LinkedIn. E incluso le podemos decir que coja los passwords y demás. Claro, aquí ya te está avisando. Si las credenciales, si tú estás pidiendo que ponga credenciales, por ejemplo, oye, introduce tus datos de la intranet, los vamos a recoger. Esto ya es para hacer un engaño ya más decir, oye, que encima además has puesto tu password. O sea, esto es enseñarle ya como tarjeta roja. Que yo no creo que eso sea la función de sacarle los colores al usuario, sino un proceso de concienciación. Pero existe esa posibilidad. Y esto es muy parecido a lo que tienen los delincuentes a la hora de hacer estas maldades, ¿no? Estas landing page que tienen ellos ya son redes botnets y demás, o serían páginas en las que se descarga automáticamente pues, un ransomware o recoge la información y te la redirige realmente al sitio correcto. Y tú no te has enterado, has metido las credenciales y no te has enterado. En este caso sí, esto se hace notar porque es una aplicación pues, para lo que sería la concienciación. El siguiente paso sería crear esos correos que queremos mandar. Esos correos con los que queremos engañar. Y esto es tan sencillo. Aquí, por ejemplo, tengo uno que es con un correo de plantilla de LinkedIn. Gracias por ser miembro de LinkedIn. Es claro, no me voy a poner yo a escribir un texto. Lo que hago es coger directamente de un correo que me haya llegado, por ejemplo, algo de correos, en este caso hago con LinkedIn porque es típico, en el que yo lo exporto, es un fichero que me ha llegado y gracias por ser miembro de LinkedIn y lo exporto como EML. Si yo esto lo veo aquí, esto es desde Google, desde el Outlook directamente decirle guardar como EML. Y aquí están todos los datos y ya no me tengo que preocupar siquiera del formato, o yo no tengo que saber diseño gráfico para... No, ya lo que hago es copiarlo. Y lo hago tan fácil como importar el correo. O sea, importar del correo directamente pegando esta información. Control C, Control V, lo importo y ya me crea aquí, bueno, aquí lo vemos en HTML y me lo crea directamente. Y puedo crear, proporciona variables para que en vez de aparecerme como hola Rubén, queremos, aquí aparecía, hola Rubén Javier, que aparezca el dato de la persona que le estamos mandando el correo. ¿Y eso dónde lo saca? Directamente cuando ponemos pues, Rubén Javier, o sea, menor, rp@siur.eus, mayor, de esa información, de esas listas globales. Y ya nos permite, incluso por el dominio, decir, pues el dominio es la empresa. Dices, tenemos una oportunidad para empresa X y lo metemos dentro del correo. Entonces, es mucho más personalizado el correo de una forma automática, simplemente con los pocos datos que tenemos. Esto es lo mismo que cuando lanzamos una campaña de marketing. Esa personalización que no es personalización, que simplemente es una automatización, pero nosotros lo vemos así. Y son estas variables lo que nos permite hacer estos cambios que hacen más susceptibles de engaño estos correos. ¿Qué pasa? Que cuando alguien pinche en cualquiera de estos enlaces y demás, estos enlaces en vez de llevar a su página correspondiente, llevarán a la landing page que le hayamos indicado. Lo habitual en una campaña de estas es lanzar. Has pinchado aquí. Puede ser que queramos hasta dónde son capaces de llegar los usuarios a dar información. Pues vamos a ver hasta dónde son capaces. Pero llegará un momento en que tenemos que decirles, has metido la pata hasta aquí. Entonces ahí podemos, que es lo que estamos haciendo desde SIUR, dar una formación más específica, una concienciación más concreta a lo que es el No es cuestión de sacar tarjeta roja y sacar los colores a la gente, es simplemente que se conciencien, que esto es así y es una formación. Y esto es algo que se puede utilizar al final, una vez que tengamos estos datos, crear la campaña, recogemos
hacemos una campaña, metemos los templates y ponemos todos los grupos de usuarios que queremos lanzar, le damos a enviar y él automáticamente, este sistema, esta plataforma, nos va a mandar toda esta información y en función de quién pinche, no pinche y demás, nos va a dar una serie de valores y quién ha seguido el curso, quién lo ha seguido. Esto ya es automático dentro de lo que es este tipo de campañas. Si veis que es útil para vosotros, lo podéis incorporar. Si veis que es complejo, existen soluciones. Nosotros desde Sigor estamos haciendo estas labores y estamos a disposición para trabajar con ello.